Gloria al nombre de Jesús. Puede tomar asiento, hermanos, y la pregunta es, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Es una pregunta que el Señor hizo a los apóstoles que estaban junto a Él, pues había una gran multitud de personas, pero es algo como que incoherente en el momento de hacer la gestión de la misma. ¿Quién me ha tocado? Y la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 5, ¿verdad? Verso 19, si lo podemos colocar. 2 Corintios capítulo 5, verso 19. Amén. Nos habla de una palabra muy especial que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Dios estaba en Cristo, y permítame tomar un momento y quisiera que usted de pronto me acompañara y pudiéramos ir hasta ese momento, ese encuentro donde el Señor está en ese lugar. Pues no es solamente que Él estaba ahí, era lo que Dios o en el momento estaba representando. Antiguamente o hablando del Antiguo Testamento, Dios se manifestaba de muchas maneras. El libro de Hebreos lo dice, dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Y a lo largo del tiempo Dios se había manifestado de muchas formas y haciendo muchas cosas. Pero el trabajo directo con el hombre, personalmente, estando cerca del hombre, esa temática no se había tratado. Y de Malaquías a Mateo, más o menos hay unos 400 años de silencio, donde no se escucha ninguna razón de lo que Dios o de lo que se estaba haciendo, Dios estaba haciendo con el ser humano, hasta que rompe el silencio en Mateo, donde el nacimiento del creador del universo se presenta. Y dentro de los 3 evangelios sinópticos, o que presentan una idea del evangelio a modo corto para que la persona lo entienda, Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Se presentan este pasaje donde el mismo Dios del universo, ¿verdad?, se presenta delante de la multitud, camina en medio del mundo, porque la palabra en Juan dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y tomando en cuenta de la labor que Dios hace en el mundo, quise compartir con ustedes este pasaje, porque dentro de los 3 evangelios, o dentro del evangelio, pero los 3 puntos de vista, hay algo muy especial que se ve aquí. Y es que indica la razón de esta mujer que se presenta y que había intentado muchas cosas que de pronto no sabía o no se ve en otro lado, sino aquí. Dice que había gastado todo, había invertido mucho, estaba haciendo muchas cosas, pero nada había logrado, nada había logrado. Y el hombre por sí mismo trata dice, anhela, quiere, lucha, ¿verdad? Lo dice Santiago, y nada logra. Dice, y pedís mal, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Y dentro de todos los deseos del hombre, el hombre que anhela, muchos no son suplidos, porque el hombre anhela, desea, pero desea para sus propias intenciones, desea para sus propios anhelos, pero nunca se ha analizado qué es lo que verdaderamente yo necesito, o lo que realmente quiero, lo que realmente necesito, sí, y no lo que quiero. Pero en este pasaje que nosotros estamos viendo, hay algo que ocurre. Jesucristo estaba en Gadara. Posteriormente nosotros conocemos el pasaje del endemoniado. Dios lo liberta, ese hombre es transformado, queda libre. Él entiende la necesidad de seguir a Cristo. El Señor le dice: no me sigas, quédate aquí, predícale a los tuyos y dile cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Al esto, el Señor se va, regresa nuevamente donde estaba el Señor. La fama corría, se extendía, y dice la palabra del Señor que llegando a este lugar, mucha gente se agolpó, y un hombre muy importante, porque vemos dos acontecimientos en una escena. Un hombre muy importante llamado Jairo se acerca y le dice: maestro o Señor,
mi hija está enferma, se está muriendo, por favor ves a mi casa, por favor ves a mi casa. Así que él está de frente al Señor, pero al mismo tiempo hay algo que está ocurriendo en la parte posterior del Señor, porque la palabra dice que esa mujer estaba en la parte de atrás, estaba esperando, y ella pensaba y decía que si tan solo yo tocara el borde de su manto, yo seré sana. Si ya tan solo tocara el borde de su manto. Así que la necesidad de acercarse a Dios es inminente. La necesidad de poder acercarnos a Dios siempre es imperativa. Nosotros no podemos estar lejos de Dios. Dice la palabra, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que no solo nos acercamos a Dios porque es un mandato, no solo nos acercamos a Dios porque nos consideramos cristianos, no solo nos acercamos a Dios porque hay otras cosas, no, nos acercamos a Dios porque creemos en Él, nos acercamos a Dios porque confiamos en Él, nos acercamos a Dios porque estamos seguros en Él. No hay otra fuente, no hay donde tomar, donde nosotros podamos acercarnos y podamos tomar para nosotros algo que nos satisfaga, algo que cambie nuestras vidas, como la presencia del Señor Jesucristo, como su gloria, como su gracia, como todo lo que pueda habitar en Él y podamos nosotros tomar para nosotros mismos. Y la palabra nos habla y dice que esa mujer se acerca de manera sigilosa. Una de las cosas que tenemos que entender es que cuando una persona para la época tenía ese tipo de enfermedad o tenía alguna otra enfermedad, no podía estar dentro del pueblo. Esta mujer no podía estar ahí. Si se descubría, porque nadie sabía o ella estaba tapando su enfermedad, si se descubría lo que ella tenía, ella la pudieron haber matado. La pudieron haber matado ahí, la pudieron haber lapidado, la pudieron matar como la tradición decía, con piedra, porque ella no podía estar ahí. Los leprosos, las personas que tenían alguna enfermedad, discapacitados, tenían que estar fuera de la ciudad. No podían vivir ahí, no podían estar ahí. Pero ella dijo, yo necesito acercarme al Señor, yo necesito tocar al Señor. Yo no sé cómo yo voy a hacer. La palabra enseña que ella no tenía fuerzas. Anímicamente, una persona que pierde mucha sangre diariamente, su hemoglobina está baja. No sé si usted sabía eso. La hemoglobina está baja, no tiene fuerza, no tiene voluntad. La persona está muy débil. Pero a pesar de que estaba débil de cuerpo, a pesar de que no tenía como que la suficiente fuerza, dentro de ella había algo que le indicaba que si tú te acercas, si tú logras llegar, algo va a acontecer, algo va a ocurrir. Y ella estaba convencida de que algo podía acontecer si tocaba al Señor, si solamente tocaba su manto. Ella no quería de pronto, sé que no voy a poder hablar con Él, sé que a lo mejor no me va a tocar, sé que a lo mejor no va a orar por mí, pero si yo me acerco y toco el manto solamente un poco, yo sé que algo va a pasar, algo va a ocurrir. Es determinante la actitud que tomemos ante Dios. Es determinante la actitud, porque las actitudes son las que cambian las circunstancias. Tu actitud es lo que va a determinar el cambio de una circunstancia. Cuando estamos en medio de algo que está aconteciendo en nuestro entorno, usted tiene que entender que la prueba es la puerta a la victoria. Usted tiene que entender que la circunstancia adversa es el milagro que se va a presentar. Todas las cosas tienen un proceso. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás que yo mismo aquí en ese lugar estaba predicando y en algún momento dije, y si me toca pasar alguna prueba, y si me toca quebrar el alabastro. Y yo me he acordado y me acordé de pronto durante mucho tiempo y dije, yo me comprometí con algo y pasó un proceso en mi vida. Y durante ese proceso, en estos meses, el Señor fue bueno. Y hoy se cumplió una victoria. Hoy Dios se manifestó en un milagro grande en mi vida.
Y de verdad me siento agradecido con el Señor. Y por eso creo aún más que si toco el borde de su manto, yo sé que Él va a responder. Yo sé que Él va a tener, Él me dará la victoria. ¿Cuánto podemos dar gloria a Dios? ¿Cuántos podemos dar gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, no es solamente llegar al Señor por llegar. No es estar parado delante de Él a ver qué ocurre. Nosotros no nos podemos parar a ver y decir, bueno, Señor, aquí estoy, haga usted lo que usted quiera, pero yo me quedo aquí. No, es ser diligente. La palabra del Señor dice, el alma diligente será prosperada. El alma diligente será prosperada. La diligencia no solamente existe en el mover del cuerpo, sino en el espíritu, en tu capacidad espiritual de creer, de estar convencido, de estar convencida de que si tú te acercas al Señor y que si tú le tocas, algo va a acontecer. Algo va a acontecer. Bendito sea el nombre de Jesús. Hace un tiempo atrás, más o menos unos 4 años o 5 más o menos ya, me encontraba en la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Estaba visitando unos amigos que administré hace mucho tiempo y los conocía de Caracas, de Venezuela, y me invitaron a predicar a una congregación en Barranquilla y me quedé en la casa de esos muchachos. Pero cuando me quedé en la casa por la noche aconteció algo bastante tremendo, y era que la hermana de la hermana de la iglesia, su niña como tal, estaba convulsionando con una fiebre bastante fuerte. Una niña más o menos de unos 3 años, y ella empezó a convulsionar y a tener una fiebre que no se le quitaba en ningún momento. Y la muchacha estaba desesperada y no sabía qué hacer. Ella no sabía qué hacer en el momento y llamó a la hermana y le dice, hermana mía, me está pasando esto. Y me dice, Dios es bueno, gracias a Dios. Hoy nos está visitando un pastor. Vamos a levantarlo para que ore por la niña y sea sana en el nombre de Jesús. Y se acercaron a la puerta, tocaron la puerta, me llamaron, hermano Wilkie, disculpe, yo sé que es tarde, era más o menos las 2 de la mañana, está pasando esto, pero la niña está convulsionando. Cuando la niña la trajeron, tenía la boca torcida, tenía los dedos torcidos, tenía una fiebre altísima y se veía que esa muchacha, esa niña podía morirse. Y en el momento hay algo que me da fuerza, me levanto, yo veo a la niña así y yo reprendo en el nombre de Jesús y empecé a orar y algo parece ser que como que no estaba funcionando, y yo dentro de mí decía, Señor, yo creo en ti, yo creo en ti. Y le dije, tuve el sentir y le dije a la joven, por favor, entrégame a la niña. Y ella miraba a la hermana y le decía, dale la niña al pastor. Y yo tomé la niña y la apreté fuerte y yo le dije al Señor, Señor, esa niña de pronto le puede pasar algo, pero yo sé que a mí no me va a pasar nada, porque la palabra tuya dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo creo que yo tengo poder porque has dado unción a mi vida. Y yo te pido, Señor, en ese momento que todo lo que tenga esa niña yo lo reciba, porque no me va a pasar nada. Y yo sentí en un momento que la niña empezó a ponerse fría. Los deditos empezaron a enderezarse. La boca empezó a acomodarse y ella ya se acomodó. Pero yo sentí también algo en mi vida. Yo sentí algo que yo empecé a sentir un dolor bastante fuerte. Empecé a sudar, empecé a tener fiebre. Y la niña se acomodó y yo se la entregué a la mamá. Y ellas se fueron, pero en el momento yo quedé ahí mal. Y yo empecé a orar. Y empecé a reprender al enemigo. Y yo empecé a orar, hermanos, porque tenía una lucha bastante fuerte. Y le dije al Señor, Señor, yo creo en ti.
Y aquí se ha de manifestar tu gloria. Hermanos, si en un momento, un instante, hubo algo tremendo, algo estaba aconteciendo, el enemigo estaba ahí batallando conmigo, pero llegó el momento que tomé fuerzas y reprendí en el nombre de Jesús. Y llegó una brisa fuerte a ese cuarto, no sé de dónde, no sé por cuál lugar, pero llegó y entró, hermano, y todo lo de mi cuerpo se fue en el nombre de Jesús. Todo se fue en el nombre de Jesús, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hay que tener experiencias con el Señor para estar convencidos. Usted tiene que tener experiencias con Dios para estar convencidos. Nosotros no podemos vivir un evangelio de palabra. No podemos vivir un evangelio acomodado. Tenemos que tener experiencias para estar convencidos que cuando yo me acerque a la presencia de Dios y yo le toque, Él responderá. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo no conozco tu condición, no sé por qué estás pasando y no sé por qué el Señor me dio esto hoy. Pero yo le quiero decir a más de uno aquí en esta noche: usted tiene que tener una experiencia con el Señor. Usted tiene que empezar a vivir y a pensar, a sentir lo que es el verdadero toque del Espíritu Santo. Usted necesita saber que cuando usted abra su boca, Dios se tiene que manifestar. Porque si usted está lleno del Espíritu Santo y si usted ha sentido su gloria santa, cuando usted hable, Dios tiene que respaldarle. Dios, usted tiene que respaldarle, porque eso es así. La palabra dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos podemos dar gloria a Dios? Y la palabra del Señor dice en 1 de Timoteo 3:16 que corporalmente, metido en un cuerpo, en una vasija o recipiente, habitaba Dios. Y no es que Dios estaba paseándose por todo el mundo, un pedazo dentro de un cuerpo. La Biblia dice que corporalmente habitaba plenamente Dios en ese lugar, en ese cuerpo. Porque corporalmente, ¿verdad?, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No sé cómo, no sé cuándo, porque la Biblia dice que en el Antiguo Testamento, cuando Él estaba en el monte se estremecía, se llenaba de llamas y los animales se consumían. Pero hay algo especial ahora en este tiempo, con el tiempo de la gracia, cuando el Señor se manifestó. Bendito su nombre, nos dio la oportunidad de poder acercarnos a su presencia, de poder llegar ante Él, de no tener miedo. Vengan a mí los que estáis trabajados y cansados, yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Así que, hermanos, no es un tema de vivir una experiencia. Es que yo en el año 78 hablé lenguas. No, hermano, es que por allá en el año 35 yo estuve en una campaña donde el poder de Dios se hizo sentir. No es eso. Es que usted esté convencido todos los días. Es que usted esté convencido todos los días que cuando usted se para de la cama, ahí al lado está el Señor. Que cuando usted va en la calle, ahí va el Señor. Y usted esté convencido. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? De pronto estás en una situación donde el problema te está agobiando en tu mente. Estás en una situación donde la incertidumbre no sabe si quedarte allá o aquí. Y en el pensamiento hace que te vas lejos y cada vez te alejas más de Dios.
¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Esa mujer se atrevió, hermanos. Se atrevió y no le importó. No le importó. No le importó si alguien la pudiera pisar. Había una gran multitud. Y perdóneme, pero yo me hago la imagen de esa mujer en medio de tanta gente. Ahí acercándose, ahí por debajo. A lo mejor varios le pisaron la mano. A lo mejor alguien la pateó, pero a ella no le importaba. A ella no le importaba nada. A ella lo único que poco a poco se iba acercando. No importa la circunstancia, no importa el problema, no importa lo que estás pasando. Solamente toca su manto. Acércate a su presencia. No importa lo que vaya a ocurrir, no interesa cómo Dios lo va a hacer. Solamente tócalo. Tócalo. Solamente tócalo. Y si tú te atreves en esta noche a tocarlo, si tú te atreves, porque el Señor está buscando un valiente, el Señor está buscando a alguien que sea osado, que en medio de todo lo que está ocurriendo en el entorno alguien se meta. Si alguien, no importa, me están exprimiendo, no importa, por allá me patearon, no importa. Métete en medio de todas circunstancias, métete, ahí está el borde, Él está esperando que alguien toque. Los apóstoles le estaban preguntando, Señor, como que la pregunta es necia, ¿quién te está tocando? ¿Tú no ves que la multitud te está apretando? Es que todo el mundo puede tocar, pero el que toca verdaderamente es que el que aprovecha el poder. El que verdaderamente toca es el que aprovecha el poder. Dice, alguien me ha tocado porque de mí salió poder. Algo salió de mí. Alguien fue sana. Yo sé que el Señor sabía quién era. El Señor sabía que alguien se estaba acercando. Él lo conoce todo. Pero Él está preguntando en esta noche, ¿quién quiere tocar? ¿Quién quiere acercarse? ¿Quién se atreve? Que en medio de todo lo que está ocurriendo, quiero hacer la diferencia. Había muchas personas ahí. Había muchas personas que a lo mejor estaban enfermas. Sí, había muchas personas. Pero había una sola persona que hizo la diferencia. Dice que había una multitud. Le apretaba la multitud. Cuando tú sales de tu confort, cuando tú sales de esa situación de confort, donde te sientes cómodo, donde te sientes cómoda, ay, qué bueno, qué rico, sabroso. Es el momento de pararse. Y si te tienes que caer, no importa, levántate. Y si te tienes y de pronto te ensuciaste, no importa, sacúdete. Pero es necesario que extiendas tu mano y te acerques. Yo te he tocado, Señor. Yo te he tocado. Cuando yo a hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y dice la palabra de Dios, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Es que Dios para hacer algo no necesita 3 días. Dios para hacer algo no necesita 10, una semana. Dios lo hace instantáneamente conforme a tú creas. Conforme a tu necesidad. Dios lo hace instantáneamente. Yo quiero dejar esas palabras hasta aquí, he compartido esta escritura con ustedes, pero hago la invitación a alguien que vino a una situación bastante difícil, está pasando por algo bastante duro, pero la multitud lo está apretando, los problemas lo están apretando, las circunstancias te están apretando. Y yo le voy a decir, si usted se quiere acercar, pero yo le voy a decir, usted tiene que creer que cuando usted extienda la mano algo va a suceder. Algo puede suceder si tú extiendes la mano. Algo puede suceder si tú extiendes la mano en esta noche
Y si cuando tú extiendas la mano la pasas en medio de toda circunstancia, vas a llegar a donde está el maestro. Vas a llegar a donde está el maestro y vas a tocarlo. Alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Hay alguien que me está tocando en esta noche. Hay alguien que me está tocando en esta noche. Hay alguien que quiere llevarse esa salvación. Hay alguien que se quiere llevar. Oh, mi hermano, mi hermana, no te dejes robar el milagro. Mi hermana, si estás luchando por algo, hoy extiende la mano, ahí está el Señor. Extiende la mano. Ahí donde estás, hermano. Oh, bendito tu nombre, mi Señor. Bendito tu nombre. Yo sé que su presencia está en este lugar, hermano Anthony. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar.